2. Perfecto. No sé quién lo colocó, pero muchas gracias. Ok, ahí está. Va, ok. Entonces dice el versículo 17 y 18, dice, versículo 17. Pero del árbol, versículo 16, perdón. El Señor Dios le ordenó al hombre, todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? ¿Checan? Hay una instrucción ahí que se le está entregando a Adán. Es una instrucción de que él no peque. Y eso les está haciendo sobre la base de, ya se le ha provisto todo a Adán. Un lugar, un paraíso, se le ha provisto un cuerpo, se le ha provisto una mente para que lo entienda, se le ha provisto la orden específica para que él no pecare. ¿Sí? Y él tiene la habilidad para poder elegir también pecar. ¿Ve? Pose pecare, pose non pecare. Siguiente cosa, la segunda habilidad. Tiene una habilidad para poder morir o para no morir. Pose mori, pose mori, que es la misma idea, pose con doble S, mori, o pose no mori, que es la idea de que él podía elegir en este caso si vivir de forma eterna o no vivir de forma eterna. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo también, el día que de él comas, ciertamente morirás. Está abierta esa opción para Adán, morir o no morir. Ahora, la idea de esto es que tú y yo ya no tenemos esa habilidad por la acción que él realizó aquí. Y entonces, porque él era un representante federal que podía escoger si pecar o no pecar y morir o no morir, nosotros sufrimos la consecuencia de aquello que él realizó. Y entonces dice R.C. Sproul cuando comenta acerca de esto, ningún ser humano ahora puede vivir sin morir, porque perdimos esas dos habilidades. Una habilidad para no pecar, una habilidad para no morir. Ya no las tenemos, sino que cada uno de nosotros va a pecar. Y es una seguridad. Nosotros pecamos porque nacimos como pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Esa es la idea que observamos en esto. Y eso es lo que conocemos como nuestro tercer término. ¿Ok? Representante federal, posse pecare, posse non pecare, o posse mori. Cuarto, no tercero, depravación total. Y ese es el estado en el que nos encontramos el día de hoy, cada uno de nosotros. Y entonces cuando estábamos observando Romanos, íbamos a través de Romanos capítulo 3, y estábamos leyendo en el versículo 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando nos habla aquí, Pablo está diciéndonos parte de la naturaleza del hombre es que él se encuentra totalmente depravado. ¿Qué significa eso? Chequen la palabra depravación total. Son dos palabritas que indican que hay una, podríamos decir nosotros, una imperfección, una corrupción del total de la persona. Depravación, ¿por qué? Porque ya no obra de acuerdo a lo que tendría que. ¿Sí? Está corrupto esta persona. Ya no está buscando el bien, sino que está buscando solo el mal. Y si nosotros viéramos las palabras directamente de la boca de Dios, como nos habla en Génesis capítulo 6, él dice en Génesis 6, porque el pensamiento de los hombres es mal desde la juventud, ¿no? Cuando está haciendo referencia antes de hacer la inundación, el diluvio. Y total, ¿por qué? Porque no estoy diciéndoles yo que lo que significa esto es que todos obran mal al punto máximo en el que podrían. Lo que les estoy diciendo es que todos obran mal en todas las acciones que realizan. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que aun cuando nosotros, y si pueden váyanse moviendo a Isaías capítulo 64, versículo 6, que aun cuando nosotros obramos cosas buenas, ejemplo, 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Que aun cuando nosotros obramos cosas buenas, ejemplo, estar nosotros aprobando una materia, estar nosotros regalando algo en Navidad,
estar alguno de nosotros yendo a donar algo para gente indigente, o estar visitando una casa hogar, o podemos continuar la lista, ¿no? Aun cuando nosotros obrásemos cosas buenas, de todos modos, cada una de esas cosas buenas está manchada con el pecado, porque está surgiendo de un corazón corrupto, no un corazón restaurado. ¿Sí? La condición que tenemos todos cuando no somos salvos, cuando no conocemos a Dios, cada uno de nosotros está roto. Y todas sus acciones son como nos dice este versículo. Chequen el versículo. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Si no conocemos a Dios, está corrompido nuestro ser por el actuar de nuestro representante federal. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. Entonces, ¿dónde es que nos deja esto a cada uno de nosotros? Y lo que hace este capítulo, Romanos 5, es que nos muestra exactamente eso. ¿Dónde nos deja a cada uno de nosotros? Nos deja a cada uno de nosotros necesitando de un nuevo representante, necesitando de una nueva naturaleza que ya no tenga muerte. Y eso es lo que nos platica este pasaje. Entonces, si lo resumo ahorita, ¿qué es lo que les acabo de comentar? La cosa quedaría así. Cada uno de nosotros se encuentra muerto desde el día en que nace, ¿sí? Por eso cada uno de nosotros muere. Y empieza a pecar y vive cada uno de sus días acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Y necesitamos un representante. Es la idea que tenemos. ¿Okay? Ahora, alguno de nosotros podría decir, esto es injusto. Y la respuesta es no. Es exactamente lo contrario. Esto es perfección que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Y tenemos que recibirlo de esta forma. ¿Ok? Y nada más para complicarlo más, les voy a agregar otros dos términos. Y con esos vamos a comenzar la exposición. ¿Va? Otros dos términos. Si dividiéramos nosotros la Biblia de una forma reformada, podremos realizarlo nosotros con dos pactos. Algo que se conoce como el pacto de las obras y el pacto de la gracia. ¿Sí? Ahora eso trae muchas confusiones, si a mí me preguntan. Porque a lo que se refieren los reformados, cuando hacen referencia al pacto de las obras, se refieren a lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Ok? Y vamos a explicar por qué. Porque dentro del jardín del Edén es donde hay un mandamiento específico para la vida de la persona, en este caso Adán. ¿Sí? Adán, obras. Te estoy colocando en este jardín con la habilidad para que tú realices obras. ¿Sí? Y con base en la muerte, el versículo que vimos, Génesis 2, 16 y 17, ¿sí? O el otro destino, la vida. Ese es el pacto de las obras. Porque ahí está el hombre en inocencia, posibilitado para realizar obras que lo lleven a salvación. ¿Sí? Y no las realizó. Del otro lado tenemos entonces lo que surge de eso, que es el pacto de la gracia. Y entonces si ustedes checan Génesis capítulo 3, allá no vayan, pero Génesis capítulo 3, versículo 15, es donde se comienza una promesa de parte de Dios para que Él sea el que obre y no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que distingue estos dos pactos? El pacto de las obras se basa su respuesta con base a las obras del humano. ¿Sí? Y el pacto de la gracia basa su respuesta en base a la obra, no del hombre, sino a la obra de Dios. ¿Ok? La obra de Dios. Y entonces lo que sucede en el resto de la palabra, desde Génesis 3:15, es que se va aumentando esta promesa hasta ser cumplida esta promesa. Y entonces cuando Dios le habla a Eva, le promete que va a tener una simiente. Cuando Dios le habla a Abraham, le promete que va a tener una simiente. Cuando Dios le habla a David, le promete que va a tener una simiente. Y esta simiente va a estar
haciendo lo que ellos no pudieron. Va a estar rescatando a toda la humanidad, en este caso a todos los que tengan fe en esa persona. ¿Ok? Ahora sí vamos a leer nuestro versículo. Romanos 3:15. 3:15. Sí, es capítulo 5 y ahora sí vamos a comenzar a leer. ¿Va? Y van a ver cómo se clarifica con estos términos. Son términos, a mí me gustan mucho los términos. Los términos resumen en una sola palabra o dos, o en este caso tres, unas ideas extremadamente grandes. Y eso es lo que quiero que tengamos, ¿sí? Porque algunos piensan que los términos hacen más complicadas las cosas. Están hechos exactamente para lo contrario, ¿ok? Entonces vamos a leer el versículo 15. Dice así el versículo 15, otra vez. Romanos 5, versículo 15. Dice así. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, dame dos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y versículo 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. Voy a parar ahí, ¿va? Quiero que noten algo para que veamos cuál es el orden de esto. La forma en la que funcionan estos dos versículos, el 15 y el 16, es que Pablo está afirmando un contraste entre la forma en la que Adán fue nuestro representante y la forma en la que Cristo puede ser nuestro representante. Entonces, si noten el contraste, nada más para que vean eso antes de que me mueva. Versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Contraste. No sucede de la misma forma. ¿Entre qué? Compara dos cosas. Entre un regalo, la dádiva, y la transgresión, el pecado de Adán. O, versículo 16, el inicio otra vez. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. ¿Ok? ¿Notan? Otra vez un contraste. ¿Qué contrasta ahí? Contrasta el don con lo que vino por aquel que pecó. ¿Sí? Y está haciendo un contraste. Y la siguiente parte del versículo que no leímos, en el versículo 15 y la siguiente parte del versículo 16, ambas nos hablan acerca de este contraste y lo explican y lo expanden. ¿Sí? Nos permiten observar a qué se refiere con este contraste. Entonces, lo que se dedica estos tres versículos es hacer el contraste entre, en este caso, lo que acabamos de decir ahorita, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pactos? ¿Sí? Y es lo que nos mencionan estos dos versículos. Nos hablan acerca de la diferencia tan grande que existe entre estos dos pactos, al comparar partes de cada uno. Entonces, vamos a comparar estos dos en dos puntos. Primeramente, del pacto de la gracia. Y luego vamos a ver el día de hoy cuál es la causa del pacto de la gracia. Y eso nos tiene que hacer observarnos a cada uno de nosotros lo hermoso que es el Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a ver primeramente el versículo 15. Y vamos a ver ahí su efectividad. ¿Cuál es la palabra clave del versículo 15? Voy a volverla a leer y destaco la palabra clave. ¿Sí? Dice el versículo 15. Dice el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Okay? ¿Cuál es la palabra clave? Mucho más. ¿Qué nos habla mucho más? Nos habla acerca de la efectividad de la obra de Cristo. ¿Sí? Nos habla acerca de su efectividad. Porque mucho más lo que destaca es que de estas dos cosas que sucedieron, una por Adán y una por Jesucristo, había grandes diferencias. ¿Sí?
Mucho más implica no se comparan porque una es menor y la otra es mayor. ¿Sí? La de Dios, la de Cristo, es mayor. ¿Okay? Y para eso tenemos que ver primeramente de qué está hablando. Noten qué es lo que está comparando en este versículo, porque compara dos cosas distintas en el versículo 15 y en el versículo 16. ¿Okay? Lo que está comparando, versículo 15 otra vez, dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. ¿Ok? ¿Qué compara? Dádiva, transgresión. ¿Ok? ¿Cuál es la dádiva? Y ahí quiero que noten, hay dos regalos que están en estos versículos. Entonces, la dádiva, voy a hacer referencia a uno. El don, voy a hacer referencia a otro. ¿Ok? La dádiva del versículo 15 hace referencia a la obra de Cristo, a la vida entregada por Cristo en la cruz y a toda su vida que él vivió de forma justa por los hombres. La obra de Cristo es la dádiva que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Porque si yo comparo la dádiva con la transgresión, ¿qué es la transgresión? La transgresión es el actuar de Adán. La dádiva es el actuar de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí lo que está comparándonos. Primer regalo que se ve aquí es el de la vida de Cristo. Y esta vida es el regalo más hermoso y más efectivo que existe. Y la razón por la cual estos dos no se comparan, el actuar de Adán con el actuar de Jesucristo, son tres cosas. ¿Sí? Tres cosas. No se comparan porque tienen diferente carácter, tienen diferente obra, tienen diferente fuente. Primeramente el carácter. Chequen el carácter de esta obra de Cristo. El carácter de la obra de Cristo. Versículo de uno murieron los muchos. Mucho más. Y ahora chequen cómo describe la obra de Cristo. En lo que acabo de leer, describía la obra de Adán y la describía de la misma forma, una transgresión. Ahora la obra de Cristo, ¿cómo la describe? La describe como la gracia de Dios. Y lo que nos está hablando aquí, nos habla de que el carácter de este actuar de Jesucristo es gracia. Lo que describe el actuar de Jesucristo es gracia. ¿Por qué gracia? Porque Adán no estaba actuando por gracia. Adán estaba actuando por responsabilidad. Él tenía que actuar en ese lugar. ¿Sí? Pero Cristo no tiene ninguna razón que lo hiciera el responsable, que hizo personas a lo largo de todo el mundo, y estoy seguro en sus vidas, van a decir, pero Cristo tenía que salvarme. Y eso es una mentira. Cristo no tenía que. Cristo lo realizó de un corazón de gracia. Eso es inmerecido, porque nosotros éramos pecadores que no merecían absolutamente nada. Chequen el versículo 8. Versículo 8 de Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, nosotros éramos pecadores que estaban muertos, que no tenían nada atractivo ni amable en nosotros, nada digno de amor, pero Dios demuestra su amor en que aún así nos amó. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor de gracia. ¿Sí? Entonces, es mucho más grande el actuar de Cristo porque viene de un carácter de gracia, no de un carácter de responsabilidad. Segunda cosa, no solamente tiene un carácter de gracia, sino que es una obra que es el regalo del Hijo de Dios. Y esa obra es extremadamente grande. ¿Cuál es la obra? El regalo del Hijo de Dios. La obra de Adán se describe como la transgresión, fue un pecado. ¿Sí? Y sabemos, una obra justa contra una obra injusta no tienen comparación. Pero ahora quiero que vean que se distingue como mucho más, porque lo que hizo Jesucristo no fue simplemente, podríamos decir nosotros, pasar de un -10
por el pecado de Adán a pasarlo a un más 10, que diga al cero, sino que la obra de Cristo es tan grande porque Él entregó su vida y esa vida es tan valiosa que su obra consigue más que a nosotros llevarnos al cero. Cada uno de nosotros nos fuimos hechos pecadores y muertos en Adán, pero la obra de Cristo no solamente nos provee vida a la manera de Adán, nos provee una vida más grande que la de Adán, nos provee una vida en la cual nosotros no caminamos con Dios, sino que ahora Dios habita dentro de nosotros. No nos provee de una vida en la que haya posibilidad de vida eterna, nos provee una vida que es la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su obra fue mucho más grande. O si pueden acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, nos dice por qué fue tanto más grande. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 19. Y si pueden, Pedro, después de Hebreos, después de Santiago. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice así, chequen, dice el versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino, versículo 19, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Sí? En otras palabras, no fue la misma obra en lo absoluto entre Adán y Jesús. Jesucristo dio su propia vida. ¿Sí? Dios envió a su Hijo a morir en semejanza de hombre. Y Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, la segunda cosa, la obra es mucho más grande por la vida que fue entregada por cada uno de nosotros. ¿Ok? Regrésense a Romanos. Romanos 5. Chequen por qué era tan importante destacar cuál era la dádiva. Porque si la dádiva es entonces la vida de Jesucristo, la dádiva y la transgresión no se comparan en lo absoluto. Y la tercera cosa que rige esta diferencia es que también nos habla esto acerca de la fuente. La fuente, chequen la fuente. No solamente es gracia, sino que es la gracia de Dios. Y se repite otra vez, versículo 5, versículo 15, perdón, versículo 15. Fue mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? En otras palabras, la fuente era la decisión de dar al Hijo de parte de Dios Padre, la aceptación de entregar su vida por los hombres de parte del Hijo. ¿Sí? Fue una fuente de que era Dios mismo. ¿Sí? El actuar de Dios es entonces el que es decisivo para la salvación. Un comentarista me gustó mucho cómo lo puso. Él lo dice de esta forma. Aquí, el mucho más descansa en el hecho de que lo que va en contra del pecado de Adán no es nada menos que la gracia de Dios. ¿Cómo podría suponerse que Dios no es infinitamente más fuerte que el hombre y que su gracia no es infinitamente más efectiva que el pecado de un hombre? ¿Sí? Dios tiene un poder más grande que el de un hombre. Y si un hombre pecó, el actuar de Dios en la cruz supera por mucho eso. Cualquiera puede quitar una vida, solamente Dios puede proveer esta vida. ¿Sí? Entonces tenemos aquí nosotros la razón por la cual necesitamos de la vida de Cristo. ¿Sí? Porque Él es el único sacrificio completo para poder traer vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? El primer punto. Es más efectivo. ¿Por qué? Porque fue un carácter de gracia, porque fue una fuente que era Dios mismo y porque lo realizó con una obra extremadamente grande, el entregar a Cristo en la cruz. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a pensar en eso entonces y nos regresáramos a la idea que les comenté al inicio, un
un representante federal, ¿sí? Cristo entonces es un mayor representante, ¿sí? Un posse peccare, posibilidad de pecar, o en vez de lo que entrega Cristo, es una posibilidad de no pecar. O si regresáramos a lo siguiente, una posibilidad de morir, lo que entrega Cristo es la posibilidad de no morir. En otras palabras, esto, Dios, es el pacto de... Ahora vemos su causa, y esa causa se encuentra en el versículo 16. Chequen el versículo 16. Dice así, versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. ¿Ok? Antes de que me mueva y continúe leyendo, chequen las dos cosas que se contrastan en este caso. ¿Sí? En el primer caso, se contrastaba la acción de Cristo y la acción de Adán, la transgresión de Adán y la dádiva de Cristo, que fue su vida. ¿Sí? En este caso, versículo 16, lo que se compara es el don, así queda, el don, como con lo que vino por la transgresión. ¿Sí? Lo que vino a causa de una transgresión. ¿Ok? Entonces, lo que surgió a partir del actuar de la transgresión se compara con lo que surgió a partir del regalo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se los digo así? Porque entonces hay dos regalos extremadamente hermosos. Primer regalo, la vida de Cristo. Segundo regalo, el regalo de la justicia de Dios. ¿Sí? Chequen el versículo 17, nada más para que quede claro esa parte, cuando hace referencia al don. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Okay? ¿Cuál es este don entonces? Es el don de la justicia. Y lo que viene a causa de la transgresión, la condenación. Justicia, condenación. Y estas son las que van a ser contrastadas en el versículo. Justicia contra condenación. ¿Ok? Y aquí, por causas de tiempo, nada más vamos a resaltar una cosa que contrasta. Aquí va. ¿Cuál es la cosa principal que contrasta? Es el origen de los dos. El origen de la condenación. Perdón. Sí, el origen de la cual es el origen. Y esto es algo sorprendente. La condenación, nos dice el versículo, surge a causa de una transgresión. Y eso es algo normal, ¿no? Cada uno de nosotros puede pensar, es normal que después de un mal actuar surja el juicio de este mal actuar, que es la condenación, ¿sí? Y esa es la forma en la que funcionan las cosas. Pero ahora chequen cómo es que surge la justicia. ¿De qué surge? ¿Cuál es el origen de esta justicia? Y el versículo resalta algo muy específico. Entonces leo el versículo 16. Dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio, la condenación, surgió a causa de una transgresión normal, resultando en condenación. Pero la dádiva, el don, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Sí? La justificación surgió de muchas transgresiones. En otras palabras, aquí nos está haciendo referencia al actuar de Dios, la respuesta que da Dios a las cosas. La respuesta que Dios dio en el jardín del Edén al actuar de Adán fue condenación, juicio, porque la meditaba. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que además de esta condenación, Él decidió permanecer paciente y estar yendo a través de todos los siglos que vinieron y soportando los múltiples, infinita cantidad de pecados que realizaron cada una de esas personas. Y entonces, a su debido tiempo, justicia. ¿Sí? No tendría que. Porque lo que les dije hace rato,
la parte de la gracia de Dios, es él no tenía ninguna necesidad de obrar de esta forma. Y lo que nos indica el versículo 16 es que tenía una necesidad de obrar de forma completamente distinta. Y aún así, él muestra su gracia en todo esto. Y entonces lo que destaca en estos 3 versículos es que la principal diferencia entre Adán y su actuar y Dios y su actuar es la gracia que fundamenta todo. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 25, nada más para que lo tengamos desde otro lugar. Chequen Romanos 3, 25. Y ahí nos dice entonces, chequen, Romanos 3, 25. ¿Cuál fue el obrar de Dios? Dice el versículo 25. ¿Saben qué? Desde el 24 mejor, 24, para que tengamos el contexto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora sí, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea justo. ¿Ok? ¿Qué realiza entonces Dios? Él actúa para ser aquel que es justo y a su vez aquel que justifica a las personas. En otras palabras, para que sea su obra todo lo que sostiene a los hombres. No nuestras obras, sino la obra de Dios. ¿Sí? Esa es la idea de todo. Y Él compra para nosotros, versículo 17, y ahí sí ya terminamos. Versículo 17, Él compra para nosotros el pasarnos de un reino de muerte a que nosotros en vida reinemos. ¿Ok? Ahorita les digo por qué eso es importante. Romanos 5, versículo 17, y ahí terminamos. Chequen lo que dice. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que son de la justicia. ¿Ok? Nada más quiero que vean 2 cosas en ese versículo para terminar. 2 cosas. Primera cosa, la diferencia de qué es lo que sucedió. Porque aquí Pablo habla de forma distinta de las dos. ¿Sí? Nosotros podemos esperar que dijera, por causa de un hombre reinó la muerte, entonces por causa de Jesús reinó la vida. Pero eso no es lo que dice el versículo. ¿Sí? Chequen el versículo otra vez. Dice el principio del versículo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre los que reciben. Reinarán los que reciben. ¿Sí? En otras palabras, la forma en la que nos habla este versículo es que supera el actuar de Dios, el actuar de este hombre, porque no solamente nos pasa de muerte a vida, sino que ahora en vida nosotros como cristianos se nos promete, vamos a reinar en la vida eterna. ¿Sí? Vamos a estar pudiendo nosotros ser una imagen de Dios que está transmitiendo el mismo reinado de Dios de forma abierta. ¿Sí? No solamente estar sujetados a la vida que Dios está reinando, sino reinar juntamente con Cristo en esta vida. ¿Ok? Y la segunda cosa, y esa es para que tengamos nosotros una aplicación para esto. La segunda cosa nos muestra que no todos nos encontramos en este grupo el día de hoy. El versículo termina. Los que reciban la abundancia de la gracia y el don de su justicia. ¿Sí? O sea, ¿sí? Hay gente el día de hoy que todavía no ha recibido esta justicia y esta gracia. Y estas 2 cosas, la justicia y la gracia de Dios, ambas tienen que ser recibidas por la persona para que ellos puedan formar parte del grupo que reina.
Entonces, para nosotros, el día de hoy solamente queda sucediendo en estos versículos. Valoremos tanto a nuestro, en este caso, representante, que es Jesucristo, que queramos que otras personas entren también a conocer a este representante. Si valoramos su gracia, si valoramos su dádiva como más efectiva que el actuar de cada una de las personas, vamos a decirle a ellos, deja de depender de tus obras y depende de la gracia de Dios. Por eso quería terminar con esa parte de el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Porque ahorita no tenemos ninguna posibilidad para ganar salvación con obras. Ninguno de nosotros. ¿Sí? Aún la persona más perfecta no puede ganar siquiera su vida. Tenemos que depender de aquel que la ganó para todas las personas que lo reciben. ¿Sí? Y entonces el pacto de la gracia es uno en el cual Dios actúa absolutamente cada una de las partes y los hombres lo que tienen que hacer es que tienen que tener fe. Y ahí les doy entonces una definición de fe y oramos. Definición de fe. Nosotros es dejar de confiar en nuestras obras y confiar en las obras de Jesucristo. Quizás no es algo que se diga normalmente, pero cada uno de nosotros va a ser salvado por obras. Y eso no es algo que nadie en la Biblia dude. Lo importante es las obras de quién. Y son las obras de Cristo, las únicas que pueden. ¿Ok? Dodi, vienes y nos ayudas a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y has mostrado tu gracia desde el momento en el que sacaste a Adán del Edén. Pido que este mensaje que hemos recibido lo tengamos en nuestros corazones todo el tiempo y sepamos valorar esto, sepamos valorar tu justicia, que por medio de ti, solamente de ti es que somos justificados. Que le demos el peso necesario a esto y que podamos llevar esto a otras personas, que no nada más nos quedemos nosotros con esta verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Si pueden ya terminen la grabación, nada más.